Bienvenidos, queridos amigos, a Matecito y Reflexiones con Shamim, Marcelo y Nico. ¿Cómo Tal. están? Hoy vamos a estar hablando un poco sobre la unidad en diversidad, que es uno de los principios básicos del FBAI también. La idea, como siempre, una conversación entre amigos, nuestros puntos de vista, nuestras percepciones, cómo vemos posible, cuáles son los impedimentos para lograrlo y cosas así, dentro de nuestras propias capacidades Y experiencia también, y lo que nos ha experiencias. tocado vivir. Exactamente, Seamos exactamente. realistas, no lo A sabemos mí, todo. sabemos que no lo sabemos, eso es lo único que sabemos. Una, una de las cosas que siempre me gustó de este tema es, bueno, lo notable que es dentro de la comunidad Bahá'í y también por ahí un poco las analogías que se ocupan para explicar por qué es importante. Ujú. En la parte de lo notable, lo que a mí tuve la suerte de servir en el Centro Mundial Bahá'í, donde es un ejemplo muy notable, redundantemente usando esa palabra ya varias veces, eh, de esto de la unidad en la diversidad, ¿no? O sea, estamos hablando de un lugar en donde hay aproximadamente 700 personas voluntariando en constante cambio quiénes son los que están ahí, y están, en el momento en el que yo estuve, estaban de 83 diferentes países del mundo. Wow. Eh, claro, entonces es como que de repente se ve, ¿no? Y una de las cosas que hay en común entre todos los que están ahí es, bueno, somos todos bajáis y estamos todos Ujú. aquí voluntariamente dando nuestro tiempo, ¿verdad? Que también está muy conectado a lo que veníamos hablando en otros episodios, ¿no? De lo de servir y de lo de dar tu tiempo para este tipo de actividades, pero en específico, estas reuniones, estas cosas que se hacían en el Centro Mundial Bahá'í eran muy, muy interesantes ver cómo había mucho en común. A mí me encantaba, me conecté mucho con los amigos de África en general, por una cuestión de que, se cree o no, la infancia en el noreste de Argentina es muy parecida a la infancia de la gente en África. ¿Por qué? Por ejemplo, le contaba yo a mis amigos, yo me criaba como es, subiéndome a plantas de guayaba y sacando la fruta y comiendo, y comíamos mucha yuca o mandioca, y para ellos también era algo común. Lo de, en Misiones específicamente, lo de la tierra colorada, es algo muy común en África también. Entonces le decía, tipo, por ejemplo, nunca tuve ropa blanca en mi vida, porque era Tampoco algo yo, no así, conviene. claro, No es un no, buen no. negocio para las mamás. Claro, para la mamá y para tu lomo si lo manchaba, ¿no? Entonces era como... Y para las era como- consecuencias. claro, era como vos sabías que lo manchabas y se venía una fea en casa. Pero hay Claro. muchas cosas en común que me hacían a mí sentir que eso de la unidad en la diversidad era posible. No, no era solo posible, sino que yo lo estaba viendo, ¿no? Claro. Que quizás, bueno, obviamente tuve la suerte de poder encontrar cosas en comunes, quizás por mi propia forma de ver esta situación, siempre tratando de encontrar algo en común, pero me encantaba eso de poder hablar con amigos y decir, oh, esto es lo que nos une, ¿no? Más de lo que nos separa. Entonces No nos eso siempre fue diferencia. algo, claro, era muy, muy Exactamente. lindo. A nosotros, por ejemplo, ahora, aunque somos de tres países distintos, dos están viviendo en el mismo, yo estoy en otra puta, nos une el mate. Así es. Alabado sea el mate. Alabados sean los guaraníes que domesticaron la hierba. Exactamente. Oda al mate. Aguante el Gracias por Ilex el dato histórico, paraguayense. Marcelo. Así es. Sí. Exacto, ¿no? Es interesante porque sí, los tres somos de lugares totalmente distintos y honestamente desde un punto de vista objetivo, si los tres no fuéramos bajáis, no nos íbamos a conocer nunca en la vida. Honestamente, no íbamos a poder conocernos. O sea, de Paraguay, ¿cómo yo iba a venir a vivir a Chile? ¿Con qué motivo? Tal vez, no sé, por trabajo, lo que sea, es, pero he llegado a conocer mucha gente que sin haber conocido la fe me hubiera sido imposible realmente. Ujú. Eh, pero algo que quiero mencionar es el tema del el concepto mismo de la unidad en diversidad, porque al principio parece como contradictorio, unidad en diversidad, Mm. pero en realidad lo que significa es, porque la gente, oh, o sea, por conversaciones que he tenido con personas, se confunde
lo que es la unidad con la uniformidad, ¿verdad? Entonces, se puede tener unidad en diversidad con diferentes personas de diferentes lugares, pero que comparten rasgos comunes o tienen, claro, objetivos o metas comunes y eso los une. Eso es la unidad, pero la uniformidad es tratar de que todos sean iguales. Y Ajá. son cosas totalmente diferentes. Entonces, si nos ponemos a analizar, no solo es posible, sino que es completamente, eh, no sé, lógico el pensar que puede haber unidad dentro de la gran variedad que es el género humano, básicamente. Entonces, son cosas muy diferentes. Y el objetivo, nuestro objetivo como bajáis, al hablar de la unidad de la humanidad, no es hacer que todos sean iguales, sino Ujú. que reconocernos todos como lo que somos todos seres humanos. Hay cosas muy circunstanciales que son las que nos separan. El hecho de que Shamim haya nacido en Argentina, yo en Paraguay, Nico en Chile, es algo Gracias. totalmente fortuito. Realmente no depende de nosotros. Bueno, Entonces, si nos ponemos a analizar en más profundidad ese tema, vemos que el hecho de, por ejemplo, de pelearnos con alguien porque somos de un lugar es realmente absurdo porque nos estamos peleando por algo que ni siquiera elegimos, ni siquiera Ujú. dependió de nosotros. Yo no elegí nacer en Paraguay, pero soy paraguayo. Pero qué país, ¿eh? Pero qué país, realmente. Exactamente. Entonces, si nos ponemos a profundizar en el tema, vemos que realmente son mucho más grandes y en mayor cantidad las cosas que que nos nos une. unen a todos como seres humanos y que tenemos en común más que las que nos diferencian. Ujú. Exactamente. De hecho, justamente ahora que lo mencionabas, Marcelo, yo me doy cuenta de que mucho de eso parte por la educación que uno tiene como en el núcleo familiar. Por ejemplo, ahí en el núcleo familiar es como una célula, es como un primer vislumbre de lo que uno puede hacer realmente en sociedad o con la humanidad. Entonces es importante que quizás desde que uno o sea, nace, cuando es niño, cuando va creciendo, los papás lo eduquen y si tienes hermanos o qué sé yo, primos, familia como ya más extensa, la manera en que ellos te eduquen y te enseñen a ver ese tipo de cosas, de que no existen diferencias, de que muchas veces tienen que ver con una como conciencia de las personas, porque obviamente uno va a ser distinto, va a tener color distinto, va a hablar distinto, va a pensar distinto, o sea, hay muchas cosas que uno podría decir como mencionaban ustedes, que uno se la puede pasar pensando así como, tú no eres igual a mí, ¿no? Pero de hecho, o sea, si tú recibes una buena educación y desde la base familiar, desde el núcleo familiar, a ti te educan a entender esas diferencias, o sea, para nosotros quizás ha sido mucho más fácil el poder quizás compartir, como dicen, con alguien de otro país, casarnos con alguien de otro país, o sea, Claro. hay unas diferencias culturales tremendas allá y es interesante cómo uno en ese como espacio, ¿no? Nuclear aprende ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, les había contado en el primer episodio, me parece, de que cómo yo conocí la fe y cómo empecé a involucrarme y todo eso. Es interesante que yo tenía esa visión de como que, o ese miedo de que si llegaba un día a cualquier país, como que algo te iba a pasar, y es como un poco el tema de los medios y esas opiniones que hay, así como, no, es que si voy a tal país es tan malo, si voy a tal país. Y como que te ciega un poquito eso, ¿no? Te nubla. Claro. Y es interesante que, o sea, desde el momento cero, o sea, como desde el momento en que me hice Bahá'í, hubo una sensación que cambió, que me hizo pensar así como de que ya no existía frontera, o sea, como literal, como mentalmente, fue un cambio tremendo porque yo pensé así como, wow, o sea, puedo llegar un día a Argentina, puedo llegar a España, puedo llegar a donde sea, Turquía, a cualquier país, y de repente, o sea, voy a escribirle a alguien y quizás voy a llegar a ese país y voy a poder a un extraño, entre comillas, ¿no? Decirle, oye, o sea, ¿dónde me puedo alojar? ¿Puedo alojarme contigo? Por el hecho de ser Bahá'í o por el hecho simplemente de compartir, como que se rompieron O de esas estar más fronteras. abierto a la Ujú. experiencia. O de Ujú. estar exactamente más abierto a la experiencia. Y también mucho me ayudó que en los últimos años, todavía
cuando ¿cómo se llama? Vivía con mi mamá, con mi hermano, nosotros arrendábamos habitaciones a personas como extranjeras. Entonces, por ejemplo, vino una vez 2 chicos que se quedaron, eran de China, se quedó un chico de Vietnam, vino gente de Argentina, vino gente de Colombia, de Ecuador, o sea, un sinfín de países, y es interesante como la cultura tú la podías vivir ahí en el día a día, ¿no? De que algunos se levantaban muy temprano, de que hay algunos que tenían ciertas cosas que hacían, o ciertas como mañas, como se dice, ¿no? O sea, como de ciertas cosas que repetían, y era interesante como ver esa diversidad en un espacio así como más nuclear, y tú entendías que era normal, o sea, como que muchas veces las mismas barreras que uno tienen que ver con la conciencia que uno ha adquirido en el tiempo de los distintos medios o la gente lo que te ha dicho. Entonces yo digo, ¿sabes qué? No me cae bien quizás la gente de China porque tal y tal cosa. Y allá tú, que cuando justo conoces a alguien de China, te das cuenta, oye, o sea, como que no es así. Efectivamente, quizás él toma igual té que yo, igual él come tal comida, quizás la come en distinto horario. Y entonces te das cuenta cuando realmente te abres a esa mentalidad, como que no existe barrera, o sea, ya no existe el país, el color o el yo soy superior o inferior, como siempre ha existido, o sea, yo pienso, imagínate acá, nosotros tres, latinos, tanta rivalidad que hay en estos mismos países, así como los argentinos son mejores o los chilenos son mejores, esa es una mentalidad que la gente se crea y adopta, y te das cuenta que tú puedes perfectamente convivir con cualquier persona. A cierto se punto puede también, ¿no? desaprender. ¿Cómo? Después discutimos eso. Después tranquilo, chilenito, tranquilo. Vamos a calmarnos. No, lo que dijeron me recordó de varias cosas. Bueno, uno, los ejemplos que escuché durante mi vida de explicaciones de cómo la unidad y la diversidad, o sea, cómo se puede dar a entender a otras personas, ¿no? Era algo que siempre me gustó, bueno, como ya lo hablamos en otros episodios, a mí me encanta lo de las analogías, de cuestiones más por ahí comprensibles para el, no sé, ¿comprensible es una palabra? Sí. Es Bien. una palabra, sí. Sí, bien. Para la sociedad en general, tipo de unidad en diversidad, ¿no? Como decía, para no mezclar lo que es unidad ¿cómo es? Con pensar que es todos iguales. Bueno, uno de los mejores ejemplos que escuché en mi vida era, decía, es como un jardín en lo cual todas las flores son distintas y tienen sus aromas distintos y sus alturas y florecen en diferentes tiempos, ¿verdad? Y da como una pregunta, siempre dije, ¿no? Dice, un jardín que es todo del mismo tipo, digamos, rosas rojas. Es hermoso, el jardín es hermoso, pero florece una vez al año, tiene como un pico de belleza y después como que el resto del año está ahí, o sea, no es lo mismo, no es la misma belleza y no es la misma funcionalidad que tendría un jardín en el cual diferentes áreas son para diferentes temporadas y tienen diferentes aromas y funcionan con diferentes, atraen diferentes mariposas y diferentes abejas y cosas así, ¿verdad? Eso es un buen ejemplo para mí siempre de lo que es la unidad en la diversidad y como núcleo es un jardín. Los dos, al final de cuentas, son jardines, ¿no? No hay una gran diferencia entre un jardín de un solo tipo de flores o de muchos. Eso. La otra, que siempre me gustó mucho, que está en el mundo de la música, es decir, diferentes acordes o diferentes tonos tocados en ciertos sentidos se convierten en un acorde, ¿verdad? Y tienen esa unidad de convertirse en una cosa, pero son diversos. Y cambia completamente un acorde del otro, cambiando los tonos que están dentro de eso, ¿verdad? Entonces, pero al final de cuentas lo que hace es música, Claro. ¿no? Esa es la unidad que genera. Y lo otro, bueno, tocando un poco el tema, lo de esto de cómo te abre las fronteras, cambiar tu propia mentalidad, y que es una de las bendiciones que digo yo tenemos dentro de la comunidad Bahá'í, que sea algo que, bueno, para la gran mayoría es algo tan central en nuestras vidas que decirle a otra persona, mira, yo soy Bahá'í, explica muchas cosas de por sí, ¿no? Y como que te da mucha conexión automáticamente. Y obviamente cada uno estará en su diferente nivel de comprensión de la fe Bahá'í, en lo que es en general y todo, pero ya es algo que te da como mucho en común.
A mí personalmente yo tuve la suerte de viajar, fuimos en un viaje familiar a las Islas Caimán, Ujú. y fue como antes de ir de vacaciones a las Islas Caimán, nosotros mandamos una carta a una institución Bahá'í de las Islas Caimán diciendo nosotros vamos a estar en este periodo de tiempo y queremos saber si hay alguna actividad Bahá'í para conocer a la comunidad de ahí. Se dio justo que en esa semana y algo que íbamos a estar ahí, había una devocional, nos invitaron, nosotros participamos de esto, y inclusive estas vacaciones cambiaron completamente del antes y el después de esa actividad, porque fue como, hasta esa actividad éramos un grupo de turistas yendo de acá para allá, o sea, sin mucho saber del lugar, y de repente Ujú. encontrarnos con locales y hablar, y ellos decían, mire, si te vas como 500 metros más para allá y hacia la izquierda hay una playa privada que es hermosa y que es así, que es silenciosa y que esto, que lo otro, o sea, como que ya tenías como el insight de lo que había que hacer en la isla y fue hermoso. Porque, y más, comimos comida deliciosa, típica del lugar y cosas así, pero que obviamente eso siempre nos une a todo el mundo, el amor por la comida, Por supuesto. esa es la unidad en la Exactamente. diversidad más grande que existe. Eh, pero eso fue algo, y todos mis amigos siempre me dicen, ah, vos sos un tipo muy internacional, me decían cuando yo era joven y todo esto. O sea, vos vivís viajando y esto, y no era solo eso, yo vivía también recibiendo, ¿no? Mi familia vivía recibiendo gente, Marcelo, uno de ellos de afuera, Ujú. ¿no? Marcelo, otra gente del Paraguay, amigos que venían de Chile, de otros lados, hacia, de Brasil muchas veces a visitar. Entonces es como que sí se borran esas fronteras, ¿no? De repente Posadas, que para los que son de Argentina, por ahí, Posadas y Encarnación debe ser una de las pocas ciudades que están muy conectadas. Hay un puente, Ujú. Posadas es Argentina, Encarnación es Paraguay, pero inclusive hay gente en Posadas que trabaja en Paraguay, hay gente en Encarnación que estudia en Argentina y viceversa, Ujú. y es como que muy mezclado, pero saliendo un poco, es como que la gente tiene como muy cerrado esto de la frontera. Exacto. Pero en sí, los que son de frontera saben que la frontera es como una línea que está ahí y está porque el gobierno te la impone, pero en Y realidad muchas no, veces es imaginaria, ni es siquiera hay completamente. fronteras que son naturales y otras que son completamente imaginarias. Y Exactamente. hasta las naturales, o sea, Ujú. inclusive si vamos a la historia, por así decirlo, Misiones, que es parte de Argentina, solía ser parte del Paraguay, entonces el hecho de que haya una frontera entre Misiones y Paraguay es una construcción del ser humano, ¿no? Y son Entonces, cosas muy cambiantes realmente. sí, y para mí, inclusive las cosas en comunes, ¿no? Volviendo a las cosas en comunes, la Tierra Colorada. Yo dije lo de la Tierra Colorada, Marcelo automáticamente como que entendió, no había que ni explicarlo, Evita, pues lo mismo. porque es lo Sí. mismo, exactamente. La cultura, el tereré, el mate, la chipa, esas cosas, nosotros lo hablamos y es como nuestro día a día, es común entre los dos, aunque somos de dos países distintos, pero Ujú. no existe realmente eso, ¿no? O sea, es... Ujú. Claro, muchas de las Sí, diferencias que tenemos eh, son más que nada construcciones mentales o conceptos aprendidos realmente. O sea, ni siquiera tenemos que rompernos tanto la cabeza. Un ejercicio, pensamos, por ejemplo, Japón. Ponemos un ejemplo. Japón, ¿qué es lo primero que se nos viene? Ah, es una cultura bien avanzada tecnológicamente, a la vez milenaria, etcétera. La misma cosa, no sé, Brasil, ah, son gente muy alegre, etcétera, etcétera. Y así, en cada país, si escuchamos el nombre de cada país, nos va a venir como una idea predeterminada. Y muchas veces también con esas ideas como buenas, también hay muchas concepciones no tan buenas también que se tiene Ujú. de las otras personas, de los otros países. Pero cuando nos abrimos a la perspectiva de realmente conocer a la gente de esos lugares, nos vemos que son totalmente absurdos. Muchas de esas cosas son totalmente absurdos y esas personas son mucho más parecidas de lo que nosotros pensamos realmente. Por ejemplo, como un exactamente. paraguayo, yo, como una encarnación en toda la vida, yo nunca pensé que iba a conocer, por ejemplo, la región norte de Ecuador. Y en un viaje me tocó y o sea, fue un viaje bastante como revelador e inspirador también porque, en primer lugar, hay una zona al norte de Ecuador que se llama Esmeraldas Ujú. y dentro de eso fuimos a un lugar que se llama Selva Alegre.
Y entrar a ese lugar es como entrar a un pueblo de África, porque todas las personas son de color Ujú. negro, en serio, todas las personas de ahí son de color, y es o sea, y era, para mí era asombroso, era como realmente, era como estar en África, y todos siempre nos, antes de llegar al lugar nos habían dicho eso, y era maravilloso, y uno piensa que son personas totalmente como diferentes de nosotros, pero empezás a tratar con ellos y son iguales que nosotros, ¿verdad? Tienen como las mismas preocupaciones como mundanas, y no tan mundanas también, o sea, las mismas preocupaciones como de mejorar su calidad de vida, etcétera. Encima en Ujú. ese lugar era bastante rural y me recordó bastante a Paraguay, A ver. realmente. Y yo vengo del campo, de Paraguay, y era bastante similar. Entonces, llega un punto en el que uno piensa de que, bueno, todo lo que pensaba saber o quería saber de los demás realmente son pura imaginación. Todas las personas se parecen bastante a nosotros, o sea, Ajá. todas las personas del mundo. Entonces, Mm. creo que es interesante plantearse un poco de las cosas que pensamos que sabemos de los demás y abrirnos un poquito a, a esas nuevas perspectivas o esas nuevas ideas de cómo, o de comprometernos a tratar de descubrir realmente cómo son estas personas. Ujú. Nada, y eso, entonces no sé si quieren agregar algo más. Sí, Porque no, sí, es sí. que tengo otro ejemplo, pero me está costando decirlo, así que hablen ustedes por ahora. Es que Sí, está ahí la idea, pero no está, ¿entiendes? yo de hecho iba justamente colgándome de lo que tú decías. Es interesante que hemos dado muchos, o sea, hemos contado muchas situaciones en las que compartimos como lo bueno, lo rico que tiene esto de poder como encontrarnos en otros países o poder conocer distintas culturas, porque también eso nos nutre a nosotros. Y también una de las cosas que es interesante es ver por qué estamos cayendo en eso, Ujú, por qué nos pasa, por qué llega un punto en que hay como una piedra de tope que nos dice a nosotros no, no voy a ir a tal país o no, no me voy a hacer amigo de tal persona o no sé, cualquiera sea el caso, ¿no? Um, y yo creo que es un poquito algo hablamos en el episodio anterior, si se acuerdan, cuando hablamos de la libre búsqueda de la verdad. ujú, Efectivamente, o sea, yo como decía hace rato, el primer como filtro es ese núcleo familiar o los amigos los que uno tiene que te imponen o de alguna forma determinan ciertas ideas y dependiendo de eso es como tú te enriqueces y qué cosas adoptas, ¿no? Está como libre búsqueda de la verdad, ¿no? ujú, De poder decir, ah, sí, esto está bueno, o esto no, o no estoy de acuerdo con esto, sí, qué sé yo. Cuestionar ese tipo de cosas es interesante porque ahí uno dice, de verdad, no sé, pues tal persona de tal cultura o de tal país o mi compañero del colegio, de la escuela, o sea, es así, es porque yo pienso que es así y quizás yo vi que era así o efectivamente un amigo, alguien me dijo que era así. ujú. O es que en mi familia se cree que siempre la gente desde esa cultura, de ese país o lo que sea, ha sido así. Entonces es interesante cómo uno puede romper esa barrera de alguna forma y ser como, como dice siempre, ¿no? Como la oveja negra de repente de la familia, decir, o sea, como que yo no estoy de acuerdo con ciertas ideas y siento que realmente nosotros podemos ir un poco más allá de eso. También siento Exacto. que tiene que ver con que muchas veces existe como ese egoísmo o sentido de superioridad que tenemos y que no sé si es algo instintivo o si es algo como neto, como, así como de la persona en sí, el querer como calzar, ¿no? Que es esta capacidad como o necesidad de ser parte de un grupo, el que de repente nos ciega, atrayendo justamente ese egoísmo de que, bueno, por querer juntarme con tales amigos o por querer aparentar cierta actitud, cierto estatus o qué sé yo, es que entonces a los otros los trato de tal o cual manera, ¿no? Ujú, Ujú. Entonces es interesante que ahí uno tiene que hacer el ejercicio personal de repente saber qué ideas está absorbiendo y qué ideas son suyas realmente o qué ideas son básicamente que son repeticiones de amigos, familia o lo que sea. En mi Ujú. caso personal, eh, me ha tocado, como mencionaba, que gracias a mi familia, gracias, por ejemplo, también al hecho de participar en la comunidad AJA y viajar a verlos a ustedes o este tipo de cosas, yo también, por ejemplo, así conocí a mi esposa, ¿no? ujú, Entonces yo digo así como, imagínate, qué hago yo
viajando a México, que no tenía ni pensado, y de repente conocer toda una cultura muy rica, y también aprovecho a agradecer a los papás de Sheida, mi esposa, porque me han llevado a conocer casi todo el país. Y es interesante como tú te das cuenta que tienes mucho más cosas en común, y te das cuenta que muchas de las cosas que tú pensabas de una cierta cultura específica no No de son, todos. claro, no sé, hay algunas cosas que no son como, por ejemplo, no, es que los mexicanos son rellena aquí, ¿no? O sea, como siempre pasa Exacto. eso. Y vas allá y de repente es como, oye, o sea, no, efectivamente no es así. O hay algunas cosas que son ahora mejor todavía, o no sé. Entonces es interesante como el poder conocer gente de otros países, en este caso como les contaba yo, que me casé con una mexicana, con Sheila, o sea, cómo tú te das cuenta de cuántas cosas tienen en común, a pesar de culturas distintas, países totalmente distintos, realidades distintas, o sea, hay muchas más cosas en común que cosas que nos separan. Exacto. Ujú. Antes de que Shamim agregue algo, es que recordé lo que se me había olvidado antes, con la anécdota esa de haber viajado a Ecuador también, es que no necesitamos tampoco pensar demasiado en otros países, sino que ese mismo fenómeno ocurre en nuestros propios países. El tema de las ideas mentales o los prejuicios que tenemos hacia las personas de otras ciudades, inclusive dentro de nuestro propio país. Ujú. En Paraguay sucede lo mismo con la gente que de Encarnación tiene una determinada visión con la gente de Asunción. Y viceversa, los de Asunción también consideran que los de Encarnación son tal o cual, ¿verdad? Pero a mí o sea, yo que he podido conocer mucha gente realmente de Asunción, de Encarnación, de Pedro Juan, de Ciudad del Este, son todas ciudades de Paraguay que tienen sus diferencias, pero a la final todos son paraguayos y esas concepciones que se tienen son completamente absurdas. Entonces Ujú. yo creo que es hora de derribar, empecemos por casa, realmente. Tratemos un poco de indagar qué de verdad hay en decir a fulano de tal, que es de tal ciudad, es así. ¿Será que eso es cierto? Entonces empecemos a derribar esas barreras mentales que tenemos, empezando por nuestro propio país, después por el continente y al final por el mundo, porque la meta final es aceptar y darnos cuenta que todos somos seres humanos y que hay una sola familia humana. Yo creo Entonces, que... perdón, A ver, una perdón. última intervención de Ujú. Shamim y ya tenemos que empezar a redondear. Bueno, justamente, yo estaba pensando ya tipo para ir cerrándolo un poco, Ujú, un ejercicio que a mí me gusta hacerlo mucho con toda persona que conozco, es tratar de hacer preguntas que conlleven a encontrar algo que tengo en común, ujú, ¿no? Mis preguntas son siempre, no son para tratar de encontrar lo que nos diferencia, sino al contrario, tipo yo, ¿y qué tipo de comida les gusta en tal lugar? Normalmente en la comida encuentro mucho en común porque como me encanta todo, eh, Es un tema que funciona en todas partes. no, Exacto. pero encontrarlo por ahí, decir, bueno, y el otro día estaba hablando con un amigo sobre en tu infancia, que era algo loco que hacían aquí en Estados Unidos, y encontré que eso de, por ejemplo, de mezclar todas las gaseosas, y que siempre había uno en el cumpleañito que mezclaba todas las gaseosas en un vaso y quería hacerlo a los otros tomar, es algo que hay Ajá. en común. Una tontera, ¿verdad? Al final de cuentas no tiene ningún valor emocional ni nada de eso en ese sentido, pero es algo que nos conectó y fue como se hizo mucho más fácil seguir hablando de otros temas más profundos por haber conectado en algo. Entonces, por ahí un buen ejercicio para dejarlo así como un pendiente para todo el mundo es encontrar, tratar de que nuestras conversaciones o nuestras interacciones o todo, tratar de encontrar siempre qué tengo en común con esta persona. Ujú. Y obviamente para esto tengo que quitarme estos prejuicios y estas cosas de decir, seguro que no tengo nada en común con Marcelo, seguro que no tengo nada en común con Charles, ¿no? Ponerle, termina de decir, no sé quién será Charles, ¿no? Pero Charles eh, Dickens. Carlitos, el tengo Carlitos. El Carleto, Carlito. claro. Sí, sí. Con el profesor Xavier. Pero en Eh, líneas generales, eso por ahí sería un buen ejercicio para hacerlo, ¿no? Claro. sí. Palabras finales, Nicolás. Uf, Y cerramos. se pasó rápido. Yo creo que como dice Marcelo siempre, o sea, esto no es de una conversación acá y seguramente hay muchas cosas en las cuales ahondar, discutir y vamos a seguir um, conversando, pero yo me quedo con un par de cosas. Yo creo que
una solución a estos prejuicios raciales o culturales o a la xenofobia o al sentido de superioridad y todo ese tipo de cosas. Uno es conocer, es aprender de esas culturas efectivamente, ya sea viajando a ese país, ya sea conectándote con una persona de esa cultura, y no aprender necesariamente a través de otros, porque eso nos ciega, lo veíamos en el episodio pasado, ¿no? Muchas veces como que se vuelve como una forma en la que no conocemos realmente esa realidad. Y como dice Shamim, o sea, buscar cuántas cosas en común tenemos. O sea, no me importa qué país eres, o por ejemplo acá, ¿no? Como decía, no me importa qué ciudad eres, si eres de la capital, si eres de afuera de la capital, si eres de un sector que es más acomodado, si eres menos acomodado, o sea, cuántas cosas tenemos en común, porque nuestra esencia es una sola y es igual, ¿no? O sea, todos tenemos una naturaleza espiritual y eventualmente, o sea, vamos a encontrar, yo creo, muchas más cosas en común que cosas que nos diferencian. Si es que efectivamente tenemos esa actitud, esa predisposición, esa conciencia para poder hacer eso. Así es. Bueno, muchachos, muchas gracias. El tema es profundo, no, pero el tiempo no da. Así que la idea es que todos ustedes continúen en sus casas conversando y profundizando. Así Como que es, Marcela, el tiempo es tirano. el tiempo Me es tirano, encanta, me así es. encanta, me encanta esa El tiempo frase. se nos reba, se nos reba. Bueno, Nico, Shamim, un gusto siempre y nos vemos en el próximo Igualmente. episodio. Gracias, Queridos chicos. Chao. televidentes. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Y oyentes también en Y Spotify. oyentes también, por supuesto. Adiós.